Ok. Hola a todos, bienvenidos a la cápsula de la tarea 2, específicamente de la parte Pegasus. En esta cápsula veremos un poco tips, un poco una guía en torno a cómo afrontar este problema. Así que eso. Cualquier duda no olviden que pueden consultar por las discusiones. Así que primeramente un poco de contexto. Bueno, básicamente lo que nos pedirán en esta parte de la tarea será hacer búsquedas de manera eficiente, ¿cierto? Porque en caso de no hacerla eficiente, se demorará mucho, no pasarán los tests y demás. Así que de alguna manera tendrán que ocupar una estructura para guardar ciertos atributos que nos van a interesar para después crear estas consultas o retornar un output, ¿cierto? Donde podrá ser el ID, el eje de que elegir, le da peso y demás que podrá tener el pingüino, ¿ya? Así que, nuevamente, lo que nos interesa de esta tarea es una búsqueda por criterios, ¿ok? Y ahí sí, de repente se me pasa. Ya. Entonces, la primera búsqueda que tenemos que hacer será una búsqueda por edad, ¿cierto? Donde tenemos que tener en consideración que esta búsqueda será solamente de un parámetro, ¿cierto? Porque estaremos buscando simplemente por la edad. Y este parámetro será sin rango, ¿ya? O sea que simplemente queremos buscar todos los pingüinos que tengan cierta edad. Entonces estos podrán ser muchos, podrán ser uno, etc. Entonces lo que les recomendamos es crear un árbol ABL de manera balanceada para así de alguna manera poder retornar todos los nodos hijos que efectivamente cumplan ese criterio de la edad. Así que, por ejemplo, en este caso, si queríamos crear un árbol, simplemente crearemos, por ejemplo, un 2, acá creamos un 1, un 3, acá un 4, y acá de nuevo vamos a tener un 1, haciendo un árbol menor o igual y un mayor. Entonces, en caso que queramos buscar, por ejemplo, los pingüinos que tengan edad 4, en este caso simplemente habrá uno, y iríamos a la parte de acá. Y esto lo recorreremos en tiempo eficiente, ¿ya? Entonces, la primera parte, ocupar ABL, ¿cierto? De manera... no se olviden de balancearlo bien, ¿cierto? Voy a dejarlo acá un poco escrito para que no se olviden. Acuérdense de balancear bien, ¿cierto? La inserción, el reordenamiento y demás, ¿ya? Entonces esto es por la primera parte. Así que la primera búsqueda, un poco más sencilla que las demás, ¿cierto? Será un poco por, guiándose por ABL, ya que tenemos simplemente un parámetro y sin rango, ¿ok? Luego tenemos una búsqueda un poco más complicada, donde tendremos que ocupar... un parámetro, ¿cierto? Pero era en un rango, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero tomar un parámetro en rango. En este caso, por ejemplo, quiero decir que el peso tendrá que estar entre, no sé, 5 y 7. O sea que tenemos que buscar todos los pingüinos que tengan peso entre 5 y 7. Ya, ¿cómo podremos hacer esto? Bueno, les presentaré dos approach. El primero será simplemente repetir un poco la idea del ABL de arriba, pero en esta parte hay que tener cuidado. Ya que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero retornar todos los pingüinos que cumplan entre, por ejemplo, 4 y 8, ¿ya? En este caso lo que haremos será hacer una búsqueda, ¿cierto? Iremos para acá, para acá, para acá y tomamos los 4. Ahora de nuevo lo mismo para acá, 6, 7, 8 y llegamos acá. Entonces buscaremos retornar todos los pingüinos que de alguna manera entraron en ese camino. Entonces, por ejemplo, retornaríamos el 6, el 7, el 8, el 4. Acá tenemos que también considerar el 5, pero nos estaríamos dando cuenta que el pingüino con peso 3 estaría de alguna manera entrando. Entonces tenemos que tener ojo que van a haber caminos donde, por ejemplo, un pingüino, a pesar de que esté en el camino a ese nodo rango, no estará efectivamente en ese rango. Así que pueden de nuevo ocupar la idea anterior, pero tener ojo para estos casos, ¿ya? Una manera menos directa, pero más completa, y siento que puede ser mejor entendible, será simplemente crear un tipo de árbol que efectivamente nos asegure que todos estos nodos estarán en el camino, ¿ya? ¿Cómo podremos hacer esto? Bueno, lo que haremos será un poco lo siguiente. Será, por ejemplo, tomar los pingüinos de... No se olviden de ordenar la lista o la estructura que ustedes ocupen para, de alguna manera, guardar todas estas ideas, todas estas cosas. Entonces yo, por ejemplo, voy a tomar, no sé, 3, 4, 7, 2. ¿Cierto? Lo que haré será primeramente ordenarla. 2, 3, 4, 7. Y lo que tenemos que hacer es construir un árbol de manera inductiva, considerando el máximo de la izquierda, ¿ya? ¿Cómo haremos esto? ¿Y por qué esto efectivamente nos va a asegurar que retornaremos todos los pingüinos correctamente en ese rango? Bueno, para esto simplemente haremos, por ejemplo, 2 y 3. En este caso notamos que vamos a tomar el de la izquierda, por el criterio que les decía, tomaremos el 2, ¿ya? Acá de nuevo tomaremos el 4, el 7, y de nuevo tomaremos el 4, ¿ya? Acá de nuevo tomaremos el 2, y tenemos ahí nuestro árbol construido inductivamente hacia arriba, no se olviden, ¿ya? ¿Y esto por qué nos asegura que tomaremos todos los pingüinos en ese rango? Entonces, por ejemplo, queramos ver todos los pingüinos que cumplen entre el 3 y el 7, ¿ya? En este caso, lo que haremos será llegar a nuestro árbol,
buscar efectivamente el pingüino que esté en 7 y efectivamente buscar el pingüino que esté en 3. Y lo que haremos será simplemente retornar todas las hojas que estén entre ellos. Y no consideraremos las que están acá porque fueron formadas a partir de las anteriores. Así que de alguna manera nos servirán de guía para poder ordenar nuestro árbol y asegurar un poco la eficiencia y la optimización de la consulta, pero no lo retornaremos como tal. Así que eso, efectivamente este árbol nos permitirá de alguna manera guiarnos por estos caminos y tomar todos los nodos como tal. Así que eso, acá un poco la representación de nuevo, ¿cierto? Tomaremos todos los que estén en este rango de min weight, por ejemplo, todos los que estén en este max weight y simplemente retornaremos, por ejemplo, si queremos todos los entre el 3 y el 5. Por la construcción que hicimos, aseguramos que todos los nodos que estén en esas hojas serán efectivamente los pingüinos que tengan efectivamente ese peso, ¿ya? Eso por esta approach menos directo. Acá también lo podremos hacer como representando así, diciendo que efectivamente cumplirán esta propiedad y eso. Entonces, repaso, tomaremos nuestras hojas ordenadas, recordar, y construiremos un árbol inductivamente hacia arriba, considerando el máximo al subizquierdo. ¿Ok? Esto lo pueden implementar en código, verlo para el web y demás. Eso por una búsqueda de un de un parámetro, disculpen, y rango. ¿Ya? Tienen estos dos approaches. Ahora nos iremos a una parte un poco más enredadiza quizás podría ser, pero que efectivamente tenemos que lo pueden de alguna manera escalar este problema. O sea, disminuir un poco la dificultad. Entonces ahora lo que queremos hacer es tomar una búsqueda de algún tipo en algún rectángulo. Entonces si lo queremos representar de algún modo un poco más visual, ¿cierto? Para no quedarnos tanto en código. Veamos, por ejemplo, un árbol que contenga todos nuestros pingüinos ordenados por... no, aún no lo pensemos tanto como ordenados, pero tomemos un árbol con pingüinos. Entonces lo que queremos hacer es de alguna manera tomar un rectángulo y retornar todos los pingüinos que efectivamente estén en ese rectángulo. Entonces lo que haremos es simplemente, nuevamente le recalco acá, tomar un rango entre x1, x2, y1, y2 y retornar todos los pingüinos que estén ahí, ¿cierto? Acá un poco una representación que ojalá les ayude a entender. Así que será una búsqueda con 2 parámetros y rango, ¿ya? Por si quieren buscar en literatura, quizás búsqueda en rango, búsqueda sin rango, quizás así lo pueden encontrar en caso de que no les quieran claro un concepto de más. Así que, sugerencias, ¿cómo un poco abordar este problema? Porque si lo pensamos de primera, ya, quizás podríamos ocupar un árbol que construimos anteriormente, pero nos daremos cuenta al final que no estará correcto, ya que no cumplirá de alguna manera que cumpla estos dos criterios, ¿cierto? Que esté en este rectángulo que al final nos interesa. Entonces, sugerencias. Primeramente, se recomienda ocupar cadetriz. ¿Cuál es la idea de cadetriz? La idea de cadetriz un poco es particionar nuestro espacio para luego de alguna manera ya tener todos estos nodos ordenados por estas particiones, ¿ya? Me explico. Por ejemplo, si yo tengo acá de alguna manera un plano donde podemos tener todos nuestros pingüinos, lo que yo voy a querer hacer es, primeramente, un poco para que entiendan la idea, es hacer una partición acá, que la podemos llamar, no sé, o partición 1, ¿cierto? Luego haré una partición acá, P2. Entonces acá ya voy a tener todos pingüinos que cumplan el rango entre P2 y 0, o sea, vamos a ver 0 P1 y 0 P2. Entonces ahí tendré todos los pingüinos que de alguna manera me cumplen este rango de acá, ¿cierto? Entonces si yo quiero hacer otra partición, por ejemplo, tomemos una partición acá, bueno, nuevamente tendré lo mismo, pero ahora cumplirán hasta 0 y P3, ¿ya? Entonces así podremos ir construyendo inductivamente, o sea, recursivamente, particiones que efectivamente nos aseguraran que estarán en un rango. Y al hacer estas particiones como de manera con líneas rectas, será efectivamente estar tomándolo como un rectángulo, si lo quieren pensar un poco más espacial. Entonces, ¿cómo podemos implementar esto en código, más o menos? Bueno, una idea de pseudocódigo es simplemente ir haciendo estas particiones, ¿cierto? Recursivamente, y cuando se topen un punto, ya dejamos de particionar. En el caso general, lo que haremos es, por convención, esto lo voy a explicar, pero en verdad es simplemente cosa de código. Por ejemplo, si yo tengo un punto acá, lo que haré será, por ejemplo, tomar las particiones verticales, lo que voy a hacer las voy a mandar a la derecha, ¿cierto? Cuando quiero hacer una partición horizontal, los mando hacia abajo, en el sentido de que voy a tomar los puntos para ese lado, ¿ya? Lo pueden hacer al revés y el código les resultará igual, pero tienen que ser consistentes, ¿ok? Entonces, era una partición vertical, luego una horizontal, ¿cierto? Y por convención, nuevamente, haremos que las particiones pares sean verticales y las particiones impares sean horizontales, para de alguna manera estar distribuyendo bien el espacio con estas particiones, ¿ok? Entonces, una vez entendiendo un poco este pseudocódigo, acá podemos tener un poco más la imagen que nos dará. Entonces lo que haremos será simplemente ir haciendo estas particiones, y la idea principal de por qué estaremos haciendo estas particiones como, no sé, no sabría decirlo bien si aleatorio, será porque consideraríamos con el rango de tus x1, x2, y 1 y 2 estas particiones.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una partición acá con x2, x1, entonces ahí ustedes lo pueden pensar un poco más de ir haciendo estas particiones, pero considerando este criterio. ¿Ok? Entonces, lo que haremos para formar efectivamente un árbol y que de alguna manera sea eficiente será tomar todos los puntos L1 y luego hacer la partición a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Entonces, luego voy a tomar todos los puntos L2 y luego la vuelvo a hacer particionar hasta L3, ¿cierto? Entonces, ahora voy a tomar todos los puntos de acá y así, así, así. Hasta que lleguemos a puntos que simplemente serán hojas. ¿Ya? Así que eso. Ahora un pequeño ejemplo para que lo puedan entender un poco más. Acá nuevamente recordar que pueden aplicar este criterio considerando este rectángulo de alguna manera de pensarlo. Por ejemplo, veámoslo del siguiente modo. Y ojalá me alcance la batería, yo creo que sí me va a alcanzar. Ya, veámoslo del siguiente ejemplo. Para que puedan pensar un poco mejor y entender el pseudocódigo. Tomemos por ejemplo los puntos A, B, C, F. Acá pongámosle D, E y G. ¿Ya? Lo que haremos será, primeramente, haremos una primera partición, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, vamos a tomar la partición acá en L1, ¿cierto? Lo llamaremos L1. Entonces, nuestro primer nodo será esta primera partición, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a tomar otra partición que será L2, ¿ya? Y, dejen que se me fue el lápiz, ahí sí, ya. La siguiente partición la haremos en L2, ¿ya? Entonces ahora caerá por este nodo y será L2. Entonces ahora el nodo que va acá será L2. Lo voy a dejar con colores para que quizás se entienda un poco mejor. Con L2. Luego me doy cuenta de que todos los puntos que estarán acá será simplemente una hoja. Así que tomaré que este punto será D. ¿Cierto? Porque ya no tengo más nodos de alguna manera de hacer partición. ¿Ya? Luego nuevamente puedo hacer otra partición que será L3. La voy a tomar, creo que se van acá los colores, así que voy a tomar lo azul nomás. Y será L3 acá, pongámosle. ¿Cierto? L3. ¿Ya? Entonces una vez hago L3, me doy cuenta que voy a tener dos puntos nomás. Entonces ya no es necesario hacer otra partición. Entonces serán A y B. ¿Cierto? Entonces ahí ya tengo todos los puntos de alguna manera para ir haciendo la partición para este lado. Para el otro lado será tomar L4. Haremos ya, nuevamente ocuparé. Ahora voy a ocupar L4, por ejemplo. Así para hacerlo recto. Entonces tomaré L4 acá, que será otra partición. Y como aún no tengo tantos puntos para de alguna manera parar mis particiones, volveré a hacer otra partición, la cual será L5, pongamos. Y lo voy a hacer acá para que se note un poco mejor. L5. Entonces me doy cuenta que con L5 aún no tengo este criterio que les comentaba. Entonces vuelvo a hacer L5. Voy a dejarlo con azul aún. Entonces L5 y haré otra partición L6. Ya en esta va a caer sobre C más o menos L6. Entonces aquí tendré para acá L6. ¿Ok? Luego me doy cuenta que, por ejemplo, si tengo entre L5 y hijo de L4, voy a tener estos dos puntos que serán efectivamente el E y el G. ¿Cierto? Entonces ahí se me acaba. Luego con L6 vuelve a ocurrir lo mismo y simplemente voy a tener el C y el F. Entonces, aquí así podremos construir de alguna manera este árbol inductivo que nos permitirá asegurar que estarán en este rango de L6, que será contenido en el rango L4, ¿cierto? Después de hacer la partición y demás. Así que esto de alguna manera va a entender este concepto de particiones. Esto es un approach, ¿cierto? Otro approach que les presentamos será el de range trees, pero si entendieron el anterior, les recomiendo mejor aplicar el anterior. En caso de no, podemos entender el siguiente. Entonces, el siguiente árbol, y déjenme recalcar un poco como acá la idea. Seguramente si yo quiero tomar, sacamos otro color para que es súper claro. Por ejemplo, si lo queremos hacer con rectángulo, simplemente tomaremos todos los puntos que están acá. Luego de las particiones y considerar todo. Y se me fue ahí. Ahí sí, considerando que tendré mi X1, mi X2, mi 1 y 2. Bueno, eso era un pequeño comentario para que no se me pasara. Bueno, finalmente podremos tener los range trees, que la idea será un poco volver a ocupar este árbol de submáximo izquierdo, pero ahora lo que haremos será anidar otro árbol, cada uno ordenado con su criterio. O sea, yo voy a tener un árbol de acá que estará ordenado por mi X1 o X2, por así decirlo.
Y voy a tener otro árbol, que veremos de alguna manera cómo lo podremos hacer, que estará ordenado por mi otro I1 y 2. ¿Ok? Entonces lo que haremos, la idea es nuevamente construir este árbol, que ya lo sabemos hacer en teoría, y lo que haremos será anidar en base a las hojas primeramente. Esto nos permitirá soportar consultas rangos y lo que tendremos que hacer finalmente es retornar los valores asociados que estarán en el otro árbol también. ¿Ok? Entonces, al crear este árbol de acá, lo que tenemos que hacer es de alguna manera guardar una referencia, ¿cierto? Idea, puntero, ¿cierto? A otro subárbol que debería estar ordenado por esto. Entonces, cuando queremos consultar uno, tendremos que retornar también el valor asociado al otro árbol. Y así nos aseguraremos que estará efectivamente en ese rango. ¿Ok? Esto por range 3. Finalmente tendremos, creo que acá se me pasó a poner por circles. Bueno, efectivamente esto será la búsqueda por circles, que será por X, Y R. ¿Cierto? Y esta será una búsqueda basada con rango, ¿cierto? Con coordenadas. Contención es una manera que entenderemos ahora por qué se le llama así, ¿ya? Entonces, nuevamente, podemos tener nuestro árbol, pero lo que ahora vamos a querer hacer es buscar todos los nodos que cumplan y que estén en ese círculo, ¿cierto? Todos estos basados en un cierto nodo, ¿cierto? Entonces, queríamos retornar todos los nodos que estén alrededor de uno, ¿cierto? Ya no es un rectángulo. Entonces, primera idea. Lo que podemos hacer es simplemente considerar que, cuando tenemos un círculo, lo que podemos hacer es crear una búsqueda basada en el rectángulo, ¿cierto? O cuadrado, como lo quieran pensar. De hecho, creo que lo más correcto es llamarlo cuadrado, ¿cierto? Porque en la parte rectángulo simplemente hacemos que los parámetros sean iguales. Y lo que haremos será simplemente que cumpla el criterio, ¿cierto? Que sea efectivamente menor a R todos estos puntos descartando los otros, ¿ya? Así que, ¿cómo podemos implementar esto de alguna manera? Bueno, considerar que podemos escribir el parámetro X considerándolo como X menos R, X más R, ¿cierto? Para que de alguna manera tomar todos los puntos que podrán estar contenidos. Y finalmente, con el Y, lo que haremos será ocupar la fórmula de este círculo, que si no recuerdan, era simplemente tomar los puntos considerando la distancia, que sea menor o igual a R, ¿cierto? Y lo que haremos será ocupar eso, ocupando también el X y el R, y así de alguna manera despejar este parámetro. Una vez considerado esto, simplemente hacemos una búsqueda de dos parámetros en rango, ¿cierto? Entonces de alguna manera lo que hacemos es despejar todo lo que pudimos haber pensado y ocupar lo anterior. ¿Ok? Y se me va esto de acá. Bueno, eso por el primero. Otra manera de hacerlo es hacer particiones nuevamente, pero lo que haremos será una partición entre 4 simplemente, ya verán por qué. Y esto nos permitirá de alguna manera buscar con círculos. ¿Por qué? Porque si nos planteamos, por ejemplo, hacer la primera partición, luego la segunda. Entonces lo que estaremos haciendo acá es que estaremos tomando todos los círculos que estén acá, acá y acá, ¿cierto? Luego yo quiero hacer otra partición, entonces haré otra acá. Y finalmente puedo ir haciendo esto hasta tomar nuestros criterios, ¿cierto? Y de alguna manera terminar esta recursión posible. Entonces la idea, basándose nuevamente en las particiones, es generar una partición de 4 de esta matriz, considerando mis X, mis Y y finalmente mi R para ocupar el criterio. Entonces su caso base será nuevamente si tenemos un punto o si no podemos hacer más particiones, lo que les comentaba. Acabaremos esta iteración recursiva que tenemos que hacer para construir este árbol. Y el caso general será simplemente ir haciendo las particiones, ¿cierto? Izquierda, derecha y demás. Y creo que se me va a volver borroso. Bueno, finalmente retornaremos todos los nodos de alguna manera que estén en el árbol, ¿cierto? Así que eso. Entonces lo que harán, un poco repaso, construirán su árbol, pero ahora lo que harán es considerar este criterio de X, Y debe ser menor a R para que esté de alguna manera contenido. Entonces tomarán su árbol, lo dividirán en 4, ¿cierto? De nuevo, o sea, las particiones, como bien les comentaba. Entonces verán si es que si es que, por ejemplo, estas de acá no pueden seguir siendo particionadas, bueno, dividiríamos el siguiente. Y así y así. Entonces lo que tendremos que, en cada partición tendremos que estarán todos los puntos que de alguna manera sean menor a la partición hecha. ¿Ok? Así que eso. Y finalmente eso. Bueno, esto sería en verdad por la cápsula. No olviden que cualquier duda la pueden comentar en discussions. Y eso, estaremos atentos.